Lo escuchamos ir de vuelta adentro, está haciendo llamadas constantes porque está teniendo los últimos detalles. Acá viene con nosotros Santiago, el doctor Nicanor Duarte Frutos, y él nos va a dar la precisa. Nos dicen a nosotros que María del Carmen Novaes, la jueza, ya firmó el amparo, doctor, que presentaron temprano esta mañana. Bueno, un saludo a la audiencia, Santiago, y bueno, no tengo la información porque estuve hablando con mucha gente, pero hemos presentado el amparo esta mañana. Creemos que el presidente Lugo, el presidente del Senado, actuó con mucha arbitrariedad, de manera totalmente grosera, negando la voluntad popular. Mire que en la resolución que convoca a Rodolfo, argumenta su resolución, porque obviamente el presidente Cartes no va a poder estar, pero en la resolución que me excluye ni siquiera argumenta, sino cita el artículo 189, que fue una cuestión debatida y resuelta en todas las instancias tribunalicias, inclusive en la Corte Suprema de Justicia. Con ese mismo criterio, el presidente Lugo no podría estar hoy en el Senado, porque si se cree que la senaduría vitalicia es un modo de evitar el desarrollo de la actividad política de un expresidente y negarle su incorporación en el Congreso porque podría estar en la línea de sucesión, y la Constitución niega, pero sí niega realmente, porque ahí se expresa, no podrá, la reelección no podrá ser en ningún caso. Sin embargo, con ese mismo criterio Lugo no tendría que estar en el Senado. Hoy nada más y nada menos es hoy presidente del Congreso. Por lo tanto, hay una arbitrariedad, hay una irracionalidad, y vamos a defender nuestro derecho, el derecho de no solamente de miles de votantes, sino del orden constitucional. ¿Qué pasa si Fernando Lugo no acata esta medida cautelar que te están presentando? Él ya hizo caso omiso a la acción de inconstitucionalidad que le favorece a usted. ¿Qué pasa si en este caso él decide también hacer caso omiso a esto? Vamos a estar, si nosotros tenemos el fallo del juez o de la jueza, claro que vamos a estar en el juramento, porque nos corresponde, porque nos pertenece esa banca. Mire, Nicanor fue impugnado, también fue impugnado Lugo en este proceso electoral. La pregunta es con qué criterio Lugo acepta el fallo que lo habilita y niega el fallo que a mí me habilita. Porque si creemos que un expresidente no puede estar en el Congreso porque puede estar en la línea de sucesión, él está ahí en el Congreso. Entonces estamos ante una hipocresía constitucional. Se pretende transmitir al pueblo que la defensa de la Constitución pasa por la defensa literal, textual del artículo 189. Es una hipocresía, es un cinismo. La Constitución hay que defender en sus grandes principios fundamentales, en los derechos constitucionales que hoy todavía no llegan al pueblo, la educación, la salud, la tierra. Me gustaría verle a los que se denominan de izquierda y progresista defendiendo diariamente, por ejemplo, la explotación laboral que prohíbe la Constitución. Estamos realmente ante una posición falsa y vamos a luchar, y creemos que la verdad, la razón y la justicia estarán de nuestro lado. No vamos a abandonar a los que nos han acompañado, luchamos por una causa, y yo agradezco al presidente Mario Abdo Benítez y a todo el equipo jurídico por el respaldo, por la solidaridad, y a los compañeros y compañeras que se están movilizando. En realidad yo les dije que no hacía falta. Pero bueno, la política es también pasión, es también sentimiento. La política sin pasión y sin sentimiento
sería un acto meramente mecanicista de intercambio, de toma y daca. Tenemos sueños, tenemos esperanza y estamos luchando. Y vamos al presidente Lugo, al presidente del Senado, yo no es que le desafío, le digo que me gustaría discutir con él, discutir con sus asesores de cara a la sociedad esta controversia que existe. Porque esta es una controversia. Acá, por ejemplo, cierto diario pretende negar esta controversia. Pretende imponer de que esta es una situación que no necesita ser discutida, porque de suyo la Constitución aclara. La Constitución no aclara nada. Por eso hay controversia. Entonces, se pretende borrar la controversia. Es lo que quiere ABC. Con todo respeto, yo creo que ellos pueden tener una posición. Pero lo que no pueden borrar y negar de que el artículo 189 es un artículo ambiguo, es un artículo oscuro, y que por eso mismo está generando una gran controversia en la sociedad paraguaya. Porque si fuese tan claro, como tan claro es el artículo que prohíbe la reelección de un presidente, todo este debate no se hubiera dado. Entonces lo que yo pido es que tengamos la posibilidad de expresar nuestras ideas, y no porque no estamos de acuerdo con un criterio periodístico, con una línea editorial, bueno, el que no está de acuerdo está confesando su vocación de violador de la Constitución, o es un impresentable, o es como quiera llamárselo con los adjetivos que mejor descalifiquen. No, nosotros tenemos que construir una sociedad abierta. Yo no creo en la libertad pura, aséptica de los medios de comunicación. Yo nunca he perseguido a los medios cuando fui presidente, ni siquiera me compré medios. Discutía con ustedes, discutía con los medios, porque los periodistas tienen tantas responsabilidades como los políticos. ¿Por qué? Porque los políticos manejamos la cosa pública, mucho más grave. Manejamos bienes públicos. Los periodistas, los medios manejan bienes culturales, bienes intangibles, que tienen que ver con la paz, que tienen que ver con la convivencia, que tiene que ver con los valores en disputas, porque la sociedad se construye sobre valores en disputas. Yo tengo estos valores, los otros tienen otros valores. En política se resuelve democráticamente, pero lo que no se puede imponer el pensamiento único y descalificar a Rocío porque piensa de otra manera. No, yo creo que los medios, la academia, los partidos tienen que abrirse a un gran debate y nadie tiene el monopolio de la verdad. Colorado Ñeteté es ahora un gran aliado suyo. Dentro de ese sector está, por ejemplo, senadores como Cachito Salomón, que dice que Cartes no puede jurar, pero considera que usted sí puede jurar. ¿Cuál es la diferencia entre su situación y la de Horacio Cartes? Bueno, Cartes no puede jurar porque está ejerciendo la presidencia de la República. Claro, pero él dice que después del 15 de agosto tampoco puede jurar Cartes. Puede jurar si tiene los 23 votos. El juramento de Nicanor, como también presenta cierto medio, habilita a Cartes, es como que la acción política tuviera una lógica constante e inalterable. Y eso no es así. No porque yo juro necesariamente Cartes va a jurar, porque si esa es nuestra percepción, o eso es lo que pensamos, estamos diciendo que la política, un acto lleva a otro acto lógico, y eso no es cierto. Yo terminó mi incompatibilidad y no pude jurar porque no tuve los 23. Hay que tener 23 para jurar después de dejar la presidencia. Yo abandoné la idea de jurar y me presenté 10 años después. Ahora estoy fuera del poder, disputando una banca. Considero que es una banca legítima y bueno. Habló con Mirta Bucinqui. ¿Ella qué piensa hacer? ¿Ella se va a presentar el sábado? ¿Va a hacer caso a esa invitación? ¿Qué va a hacer? Pues yo no puedo hablar en nombre de ella. Ella va a ser, si ocupa una banca, va a ser una usurpadora. Con todo el respeto que se merece, mi aprecio. Pero esta es una medida arbitraria, sesgada, absolutamente irracional.
ni siquiera fundó mi exclusión. Usted presentó su renuncia el 25 de agosto de 2013 a esa senaduría vitalicia. No se trató esa renuncia en el Congreso y luego lo designan embajador. Algunos dicen que no se prohíbe que un senador vitalicio sea embajador, por eso no encontraron la necesidad de tratar esa renuncia que usted presentó y por eso Lugo dice que usted sigue siendo senador vitalicio. Pero tendrían que haberme pedido que presentara renuncia si era parte del cuerpo legislativo, porque la Constitución dice que senadores y diputados, no dice senadores activos o senadores vitalicios, sino dice senadores y diputados solicitarán permiso para ocupar cargo diplomático o de ministro. No me lo han pedido, luego mi renuncia tuvo lugar. Pero yo creo que acá la discusión constitucional jurídica hace falta y eso terminó ese debate. Podemos seguir discutiendo en los medios, podemos seguir discutiendo en la academia, en las plazas, pero ese debate terminó institucionalmente con el último fallo que se dio en la Corte. ¿Para qué creamos el Estado? El Estado se crea por nuestra maldad. El Estado se crea, decía Hobbes, un gran teórico del Estado, que se crea porque si fuéramos o si fuésemos todos buenitos, amantes del espíritu de justicia, de la equidad, el Estado no tendría razón de ser, pero somos egoístas, pretendemos la destrucción del otro, al adversario queremos matarlo, lo consideramos enemigo. Esto que hizo Lugo es un golpe al Parlamento, un golpe a la institucionalidad, un golpe al Partido Colorado, a la voluntad popular. Y se crea el Estado para resolver las diferencias justamente mediante el arbitraje del Estado. Y acá se resolvió la controversia. En representación de Horacio Cartes, fue Sergio Godoy ante la Fiscalía a presentar también una denuncia por usurpación de funciones públicas contra Fernando Lugo y están pidiendo, al parecer, también su desafuero. ¿Usted considera que es la medida procedente también en este caso? Pero mire, Fernando Lugo incurrió en prevaricato. La gente dice que podría pensar el pueblo que el prevaricato solo es un acto que puede cometer un juez. Prevaricato puede cometer cualquier servidor público que transgrede, que toma una decisión premeditada, sin considerar las normas, sin considerar los órganos del Estado para dañar, para perjudicar. Luego cometió prevaricato, usurpación de funciones, se atribuye funciones al Tribunal Superior de Justicia Electoral y desacato a órdenes del Poder Judicial. Nosotros también vamos a accionar penalmente. Hoy estamos porque alguna vez Lugo va a terminar su mandato, y ni siquiera es senador vitalicio, ni siquiera tiene fuero. Yo renuncié a la senaduría vitalicia porque no quería fuero y consideraba que era una norma que rompía el principio de igualdad. Quien quiere estar en el Senado tiene que competir electoralmente. Yo por eso renuncié a la senaduría vitalicia, me quedé sin fuero. Y Lugo en algún momento va a responder por estas arbitrariedades. Y le vamos a hacer una demanda civil también. Pues estamos ahora perjudicados. Estamos a perjudicar al pueblo paraguayo. Yo he sido con él siempre un demócrata. Cuando tuve que haberlo impugnado, siendo yo presidente de la República, con todo el poder no lo hice, porque creo en la voluntad popular. Y creo en la soberanía popular cuando las normas constitucionales no son claras, como no es clara el artículo 189, porque todos los constitucionalistas de peso en el Paraguay se han pronunciado desde Lescano Claudio Altamirano, pasando por Mendonca, por Campos Cervera y otros. Estos han explicado un montón de veces que la palabra será no significa que no podrá ser otra cosa, que será es la conjugación del verbo ser en el modo indicativo futuro, no imperativo. Pero para ti discusión medio de escuela ya. Entonces hay que entender que esto fue una agresión, fue un momento de odio, de rencor, de espíritu, de daño. ¿Por qué? Porque yo no sé por qué contra mí, porque
No es que solo nosotros sostenemos que estamos habilitados. Constitucionalistas denota que son invisibilizados por los medios. Porque en los medios aparecen los fulanitos que afirman que el senador vitalicio muere el senador vitalicio. ¿En qué sociedad republicana se puede sostener esta tesis? Nuestra Constitución condena la esclavitud, la servidumbre. Nuestra Constitución establece que las fuentes de legitimidad es la soberanía popular. Entonces, no se puede interpretar un artículo constitucional en el siglo XXI cuando hace 40 años la teoría moderna del derecho establece que los artículos constitucionales deben ser interpretados no solamente desde la mirada de la gramática, de la textualidad o de la literalidad, sino que se tiene que interpretar los artículos constitucionales pensando y considerando los principios y las garantías fundamentales que tutela, que protege una Constitución. Y el derecho político es un derecho humano. Doctor, Getama, ahora perjudicada, decís por Fernando Lugo. En 2008 ya se dijo, por mucho tiempo se dijo de forma extraoficial que ustedes tenían una especie de pacto al que habían llegado, donde habían acordado no impugnarlo a él, que en ese momento todavía era ministro de la Iglesia, porque no se había aceptado su renuncia como obispo. También no habían acordado no impugnar a Lino Oviedo en aquel entonces, y también habían acordado dejarlo a usted. Luego, ¿qué pasa? Usted no lo permiten asumir. ¿Usted en aquel entonces se sintió traicionado por Fernando Lugo? Bueno, más que pacto, lo que hay que estudiar lo que dice la Constitución. Yo reivindico que estamos habilitados para ser senador activo. Y no lo impugnamos a Lugo porque a mí me pareció que en un caso de este tipo de conflicto, la soberanía popular debe ser finalmente la que unja o no a quien quiere ser representante. Conmigo actuaron, obviamente, con mezquindad, con egoísmo. Doctor, así como estamos, te vamos a ver el sábado entonces en el Congreso. Si tenemos el fallo de la jueza, que yo no tengo ninguna información todavía, lógicamente vamos a estar ahí. Que me perdone el presidente Fernando Lugo, la banca me corresponde. Y la inhabilidad o no de una senaduría vitalicia que se pretende usar como garrote selectivo para proscribir a unos y habilitar a otros, ya se discutió. Y vamos a ir a ocupar nuestra banca si tenemos el fallo, si tenemos el amparo. ¿Hasta dónde piensa llegar para defender esa banca? Me dice ya el amparo, me dice la demanda, la denuncia penal, la denuncia civil. ¿Hasta dónde piensa llegar para ocupar esa banca, doctor? Vamos a llegar a todas las instancias, nacionales e internacionales. Porque mira, a nosotros no nos van a intimidar ciertas posiciones mediáticas. Las respetamos mucho, pero vamos a llevar inclusive a la comunidad internacional. Yo tengo muchos amigos expresidentes. ¿Dónde está la prohibición a un presidente en ejercicio para disputar la senaduría activa? En ninguna parte. Ni la senaduría vitalicia. Dice que el senador vitalicio tampoco puede ser senador activo. ¿En qué parte dice? Lugo, sí, la Constitución dice que ni siquiera puede ser senador vitalicio. El destituido ni siquiera puede ser senador vitalicio. Ni siquiera. Luego no puede ser senador activo. Y, sin embargo, bueno, entonces estamos siendo hipócritas. Los pseudo constitucionalistas actúan con máscaras y tienen varias máscaras. Nunca muestran sus semblantes. Pero ya le caerán todas las máscaras y veremos sus semblantes. Y en el caso de Freeman, ¿usted considera que él sí puede ir a prestar el juramento Claro, en lugar de Cartes? Totalmente, como corresponde. ¿Y quedarse ya ahí después del 15 de agosto? Y si Cartes no tiene los 23, se quedará como se quedó Céspedes, 5 años.
Gracias, doctor Nicanor Duarte. Rocío. No sé si Santiago querés hacerle alguna consulta. Sí, nos encantaría poder hablar con él y algunas consideraciones discutirlas con Nicanor también. A ver, vamos a tomar el contacto con el doctor Nicanor Duarte Frutos apenas recuperemos la señal. Sí. Hola, doctor, ¿cómo estás? Muy buen día. Muy buen día, Santiago, un placer. Doctor, te escuché atentamente las consideraciones respecto a lo demócrata que te hizo en su momento habilitar la candidatura de Fernando Lugo. Y yo me quedo con el punto 4 de tu expresión de ayer, en la que decís que el presidente Lugo carece de credenciales republicanas para invocar artículos constitucionales, sino que su candidatura era inconstitucional. ¿Hoy no te sentís responsable de haber creado este monstruo que te impide jurar como senador? Claro que sí. Fue más fuerte mi vocación democrática y mi apuesta a la voluntad popular para la resolución de los conflictos que mi apego a la legalidad. Los legalistas a mí siempre me generan sospecha. Los fariseos eran muy legalistas, pero sus corazones estaban podridos. No había perdón, no había amor, no había solidaridad. Yo creo que en una democracia la conflictividad constitucional, los conflictos constitucionales y normas constitucionales que no son muy claras, tendrían que resolverse según la expresión de la soberanía popular. Claro que me siento responsable y muchos amigos de mi partido hasta ahora me culpan. No solamente eso, yo una vez comenté, Santiago, que 6 meses antes de las elecciones estuve en el Vaticano y Benedicto XVI habla más o menos el español. Y termina nuestra audiencia oficial, yo como presidente de la República, mi delegación, y me dice el cardenal Bertone, entonces todavía secretario de Estado del Vaticano, que pase a una sala que su santidad quería hablarme de algunos temas. A Sache Pepe y hablamos, estaban 3, 4 cardenales. Además de Bertone, no recuerdo quiénes eran los otros. Sí. Y ahí me dice Benedicto me dice, ¿por qué no le impugno algo? Porque que él está inhabilitado. Y le dije, mire, su santidad, no le dije, mire, su santidad, con todo respeto quiero decirle que la institución que puede inhabilitarle sin que eso genere convulsión en mi país es la Iglesia, porque la Iglesia Católica es respetada y amada por el pueblo paraguayo. Si nosotros, o yo presidente de la República, un partido hegemónico, impugna, generaría un estremecimiento del cuerpo social. Y bueno, hasta eso más te cuento. Pero Lugo no podría ser en este momento senador, Santiago, con el criterio que está imponiendo. Él no puede ser senador con el criterio que está imponiendo, porque supuestamente la senaduría vitalicia lo que impide es que un expresidente vuelva a la militancia, esté en el Senado, porque eso lo llevaría a ocupar un lugar probablemente también de sustitución de un presidente, luego está tercero hoy en la línea de sucesión. O sea, si ese es el criterio, voy a ser medio repetitivo, en ninguna parte de la Constitución dice que un presidente destituido puede ser senador activo. Por lo demás, lo que dice es que ni siquiera puede ser senador vitalicio. Pero esto es una hipocresía, una arbitrariedad, y yo vuelvo a pedirle a Lugo que me dé la posibilidad de debatir con él y sus asesores de cara a la sociedad sobre este punto. Doctor, donde quiera, ahí en su casa, en la academia, en la iglesia que él quiera, en la plaza, pero no podemos creer de que con una decisión arbitraria se borra la controversia. Pues acá no.
La controversia existe, no es una posición de Nicanor. Constitucionalistas, reitero, de nota, han dicho que nosotros podemos ser senador activo. Claro. Entonces, Doctor hay Duarte una Frutos, controversia. te Sí. saluda Fito Cabral. Se centra mucho la discusión en la decisión de Fernando Lugo. Bueno, por supuesto tiene la titularidad del Congreso, pero ¿te parece que él tomó esta decisión solo y no como fruto de una alianza política de diversas fuerzas, así como ocurrió ya cuando no te dejaron jurar en su momento bajo la presidencia de Miguel Abdón Saguier? Si eso fuera cierto, estaríamos en una situación mucho más grave porque tomó una decisión conforme a posiciones sectarias y intereses políticos de continuar en la presidencia del Senado. Eso sería mucho más grave. Yo ni siquiera estoy pensando en esa hipótesis. ¿No te pasa por la cabeza esa lo que- hipótesis de una alianza con otros grupos para después negociar la directiva del Congreso? Es una posibilidad siempre en el Senado, pero si él actuó en base a esa posibilidad, lo hizo evidentemente de manera totalmente irracional, de manera persecutoria, porque sería como destruir a uno, excluir a otros, y bueno, puede ser, pero Lugo, si es que quería darle alguna legitimidad a su decisión, por lo menos hubiera sometido al Pleno. Pero tampoco podía someter al Pleno porque el Pleno tiene facultades para revisar un fallo de las instituciones judiciales pertinentes, tampoco la expresión de la voluntad popular. O sea, no tenía otro modo que excluirla a Nicanor, sino apelando a la arbitrariedad absoluta en la oscuridad. Ni siquiera tuvo el coraje de informar su resolución. Le dejó a una secretaria, le dijo, tapejope, el EPS ya, ama ahí. Doctor, dos cuestiones respecto al escenario posterior a esta decisión que se pueda llegar a tomar. Vamos a hipotetizar en base al escenario que el amparo corra, que es la pretensión presentada en este caso ante la justicia. ¿Qué pasaría en el caso que Lugo, en esa misma línea que está razonando, doctor, sometiera al criterio del Congreso, dejando en expectativa, suspendiendo tanto el juramento de Gusinski como el juramento tuyo ante este conflicto que se presenta con causa justificada, recurriendo al reglamento del Senado, artículo 7, artículo 8, dice con causa justificada, suspendo este juramento y lo dejara a la prerrogativa del próximo Congreso? ¿Ese escenario es posible, doctor? Yo debo confesarte, Santiago, que no conozco los reglamentos del Senado todavía, pero es probable que ese tipo de eventos pueda darse. No puedo afirmar, pero hoy se resuelve la nueva mesa directiva. Creo que va a ser muy importante la nueva mesa directiva. Y bueno, si la mesa directiva nueva tiene la voluntad, puede inclusive revocar sin ningún problema una resolución administrativa unilateral de Lugo. Correcto, doctor. Lo segundo, ¿vos no considerás que tu juramento sea vinculante con un juramento posterior de Horacio Cartes? Digo, posterior al 15 de agosto. ¿Considerás que la decisión respecto a lo tuyo no es vinculante a una futura respecto a Cartes? Bueno, si fuese vinculante, o voy a ser más claro, si pensamos que un acto político genera otro acto político por una consecuencia lógica, estaríamos negando la complejidad, las contradicciones internas de la vida política y más todavía de la vida parlamentaria. Mi juramento no significa de manera lógica, matemática, el juramento posterior al presidente Cartes. Eso va a depender de 23 votos en el Senado. Bueno, ahí quiero llegar, porque esto mismo que estás diciendo, doctor, dijo hoy Juan Ernesto Villamayor, habló de voluntad política del quórum y del número mágico de 23 para que eso se pueda dar. Lo que te pregunto es, si es Friedman un senador proclamado y no sustituye a nadie, no entra como un suplente, ¿a quién sacar y bajo qué argumento jurídico sacarlo
para que entre Horacio Cartes y no quien esté por pérdida de investidura o por lo que fuera como siguiente en la línea de sucesión? ¿Cómo acomodar jurídicamente para decir, sacamos a un senador, sacamos incluso a Friedman, que ya fue proclamado, pero entra Horacio Cartes? ¿Cómo lograr eso si ya está compuesto el Senado? No te puedo responder tal vez con exactitud, Santiago, porque tu pregunta también es muy compleja, pero lo cierto es que Céspedes permaneció 5 años en la misma situación en que hoy se encuentra Rodolfo, un amigo, y permaneció 5 años porque nunca pude tener los 23 votos. Me decía una vez Enrique González Quintana, esto es una anécdota, Nicanor, ¿de dónde razón paisés? Con la razón jurídica, constitucional, con la voluntad popular, pero con congresos de condas hay razón jurídica ni voluntad.